Calderón, como Quevedo, como Garcilaso, que hasta el día de hoy en España pues no han sido superados. Y además se desarrollaron también de manera magistral los tres géneros literarios. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que hubo poesía, hubo teatro y hubo narrativa. Justamente la semana anterior ustedes ya han estado avanzando acerca de la poesía con Garcilaso, con Góngora, con Quevedo, con Fray Luis de León, ¿no? Y también el teatro. Recuerda que el teatro había dos vertientes, la vertiente popular con Lope de Vega y la vertiente cortesana con Pedro Calderón de la Barca. Lo que vamos a estudiar esta semana, jovencito, lo que nos corresponde es estudiar la narrativa, la narrativa de la Edad de Oro, en donde más que todo la especie narrativa que se va a desarrollar es la novela. Ya, no hay cuento por ahí, lo que sobresale es la novela. Y en España, durante el siglo XVI y el siglo XVII, que se va a desarrollar la Edad de Oro, ¿qué cosa hay, muchachos? Hay diferentes tipos de novela, diferentes clases de novela, como la novela pastoril, que es de influencia italiana. Esta novela pastoril, por ejemplo, te narraba temas amorosos. Ya, la novela pastoril se relaciona o se parece mucho a la égloga en la poesía, porque ahí los protagonistas son pastores que están en el campo y también se lamentan por el amor no correspondido. Solamente, como es una novela, está escrita en prosa. El caso de la novela bizantina, que es una novela que aparece en Grecia, narra más que todo la persecución de los amantes. Es una novela de viajes, de aventuras. Por ahí unos amantes se fugaban y los padres iban detrás de ellos. Ahí se generaba una serie de aventuras, una serie de vicisitudes, de episodios. Esa es la novela bizantina. Por ejemplo, tenemos los trabajos de Persíles y Segismunda de Cervantes, o El peregrino en su patria, por ejemplo, es una novela bizantina. La novela morisca es una novela que se desarrolla en España, pero que tiene un origen árabe, un origen moro. Recuerda que los árabes son los moros, y narra qué cosa, la relación entre un moro y una cristiana, o puede ser al revés, entre un cristiano y una mora. Ya los amores, mayormente acá, esta mezcla de religiones. La novela picaresca es lo que vamos a detallar el día de hoy, ya porque la novela picaresca es la novela nacional de España. Y la novela caballería, la novela caballeresca, que tiene un origen francés, ya tiene un origen, en este caso, alemán, nórdico, que narra qué cosa, las aventuras de un caballero andante. Cómo este caballero andante pues va por el mundo consiguiendo fama, haciendo justicia, y para eso tiene que enfrentarse a dragones, a demonios, a ejércitos enteros, y él es capaz de derrotarlos, ya él solo. Esa es la novela de caballería. Por ejemplo, hay una novela caballeresca famosa en España que se llama El Amadís de Gaula. Ahora, en contra de esas novelas de caballería, porque esta novela de caballería estaban pasadas de moda o eran muy malas, por cierto, o siempre se repetía la misma historia, aparece Miguel de Cervantes para escribir El Quijote. El Quijote escribe, perdón, Cervantes escribe El Quijote para burlarse, para parodiar a las novelas de caballería, porque eran muy malas o era en exceso lo que se escribía y siempre la historia era la misma. Muy bien, entonces esos son los diversos tipos de novela que aparecen durante el siglo XVI, durante esta etapa de la narrativa de la Edad de Oro. Vamos a plantearnos los objetivos para esta semana. Ya, bueno, ahí hay una pregunta, examen de admisión, chicos, que vino el año 2019, o sea, el año pasado, sobre la obra que vamos a ver en este momento, que es El Lazarillo de Tormes. El objetivo, luego vamos a hacer esa pregunta, luego desarrollamos, vemos cuál es la respuesta, aunque yo sé que tú por ahí la has revisado, ¿no? Además está bastante fácil, ya está bastante sencilla, ya luego lo analizamos. Vamos a plantearnos nuestros objetivos. ¿Cuáles son los objetivos que queremos lograr en esta sesión? Primero, conocer la evolución del género narrativo durante la Edad de Oro. También hablaremos sobre las características de la novela picaresca, ya la novela picaresca, El Lazarillo de Tormes, que es lo que vamos a detallar, ya a través de fragmentos, que es otro objetivo. También hablaremos sobre las características de la novela de caballería durante la Edad de Oro, y sobre todo la novela que aparece acá para burlarse, para parodiar esas novelas de caballería, que sería El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Bien, comencemos entonces hablando primero sobre la novela picaresca, ya luego se hablará sobre la novela de caballería.
La novela picaresca, en primer lugar, muchachos, ténganlo en cuenta que es la novela nacional de España. Esta no es una novela extranjera, aparece en España y tiene un carácter sociológico. ¿Qué significa eso de sociológico? Significa que retrata, que refleja la sociedad de ese entonces. Por ejemplo, cuando tú lees El Lazarillo de Tormes, ahí, por ejemplo, se ve, pues, pobreza, se ve miseria, se ve, por ejemplo, avaricia, se ve un montón de vicios, o el caso de la Iglesia Católica, que se aprovechaba de lo demás, como los bulderos, por ejemplo. Eso, de otra manera, tiene que ver con la realidad de ese entonces. Ahora, muchos dirán, profesor, pero en el siglo XVI España no era potencia mundial. En el siglo XVI España no se llevaba toda la riqueza de acá de América. Sí, pues es verdad, pero esa riqueza, ese oro, esa plata que se llevaba a España, ¿para quién era? Ya, era para el pueblo, era para el Lazarillo de Tormes, que era un pícaro, por ejemplo, ya que era un muchacho de ahí del pueblo. No, pues eso era para reyes, para emperadores, para duques, condes, para los ricos nomás. Ya, pero los pobres, ellos no vieron ese desarrollo. Entonces, la novela picaresca va a tratar, jovencitos, ¿de qué? De retratar ello de manera sociológica y, de hecho, ¿quién es la figura? Ya, ¿quién es la figura? ¿Quién es el protagonista? El protagonista, pues, es el antihéroe, es el pícaro, ¿no? El pícaro, el antihéroe. Ahí tenemos una imagen, por ejemplo, que retrata la pobreza de ese entonces, niños comiendo uvas, de Bartolomé Murillo. ¿Qué características presenta la novela picaresca? Primero, la aparición de un pícaro. ¿Quién es el pícaro? El pícaro es un antihéroe, ya es alguien de bajo rango social. Por lo tanto, es alguien que no ha ido a la escuela, que no sabe leer ni escribir. Entonces, ¿qué hace para poder sobrevivir? Para poder sobrevivir tiene que robar, tiene que mentir, tiene que ser astuto. ¿Ya? Ese es el pícaro. Entonces, como es un pícaro también, como es alguien poco instruido, entonces, ¿cómo es su lenguaje? Su lenguaje es popular, por ejemplo, su lenguaje es hasta vulgar. Hay palabras groseras que vamos a encontrar en lo que va a ser en el lenguaje de este pícaro. Otra característica, por ejemplo, el Lazarillo. El Lazarillo, el protagonista explica quiénes fueron sus padres eran ladrones, o el padrastro también, ¿no? El padrastro también lo metieron a la cárcel. Incluso la madre va a regalar a su hijo, no le interesa, pues lo regala. Ya lo regala el Lazarillo a un ciego, ¿no? Ese producto de su condición social. El narrador que aparece en la novela picaresca siempre es el narrador, es protagonista. Esto es justamente lo que San Marcos preguntó el año pasado. Cuando te hablen de narrador protagonista, quiere decir que está narrado en primera persona, ¿ya? ¿Y quién es la primera persona? Es yo, ¿ya? Es yo. O sea, es como si el pícaro te fuera contando su vida. Lázaro dice, pues sepa vuestra merced que yo nací a orilla del río Tormes y mi padre era tal y mi madre era tal, ¿no? Y te empieza a contar, pues, su vida. Ya, ese es el narrador protagonista, ya, narrador en primera persona. Otra característica, muchachos, que vamos a encontrar acá es el lenguaje, un lenguaje vulgar. Esto es producto, pues, del pícaro. Recuerda que el pícaro es de baja condición social, ya, es alguien que no estudia, ya, es alguien que roba, que estafa, es alguien que se junta con gente de mal vivir. Entonces, como su lenguaje, pues, tiene que ser así, un lenguaje vulgar, un lenguaje hasta grosero por ahí. El autor incluso en el prólogo de Lazarillo dice, en este grosero estilo escribo, grosero, ¿no? Vulgar. Y otro es la narración de desventura. Recuerda que el pícaro es lo contrario al héroe, o sea, es el antihéroe, lo contrario al héroe. Si el héroe, por ejemplo, es alto, es fuerte, es hermoso, el héroe lucha por su patria, así como Rodrigo Díaz de Vivar, que luchaba por su honor, por recuperar su honra, el antihéroe no. El antihéroe es bajito, flaquito, raquítico, es un ladrón, mentiroso, astuto, y él no lucha, por ejemplo, ya él no lucha por su patria, él no lucha por su honra, él lucha para poder sobrevivir, para poder comer. Incluso en el Lazarillo de Tormes, al final de la obra se ve que su mujer le engaña, ¿no? Ya su mujer le saca la vuelta. ¿Pero eso acaso a él le interesa? A él no le interesa. Dice, ¿qué me interesa a mí si mi mujer me engaña? Con tal que yo tenga que comer. Ya, con tal que yo tenga comida, que viva feliz, no hay problema. Las cosas se han hecho para compartir, dice Lazarillo. ¿Te das cuenta? Ahí está, esa es la narración de desventuras, o hay ahí una falsa honra. O sea, es todo lo contrario a lo que viene a ser el héroe. Nivel popular es el lenguaje, Sandra, el lenguaje que se utiliza. O sea, el lenguaje no es un lenguaje, pues, castizo, un lenguaje refinado, un lenguaje culterano, como utilizaba Calderón de la Barca en su teatro. No, para nada. Ya, para nada, porque se tiene que retratar de manera real
cómo es ese lenguaje que hablan o que utilizan las gentes pues, de clases populares. Bien, hablemos de Lazarillo de Tormes, ¿ya? Hablemos de Lazarillo de Tormes. Ahora, hay varias novelas picarescas en España, no vais a pensar que Lazarillo es la única, no, hay varias novelas picarescas. Por ejemplo, hay una novela que se llama, ya, Guzmán de Alfarache, por ejemplo, ¿ya? Te decía por ahí que hay una novela que se llama Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán. Hay otra novela que se llama La vida del buscón llamado Don Pablos, ¿no? Pero la más importante, o la que te preguntan por ahí en el examen de admisión, es El Lazarillo de Tormes, La vida de Lazarillo de Tormes. Que el autor es anónimo, ¿no? Hasta el día de hoy no sabemos quién compuso el Lazarillo, chicos, ya no lo sabemos. Pero por las características, por el contenido, sobre todo de la novela, se deduce, los críticos dicen que probablemente su autor haya sido un luterano. Hay que recordar que por este entonces se está dando la reforma de la Iglesia Católica. Y si tú lees el Lazarillo, joven, el Lazarillo es una crítica muy fuerte a la Iglesia Católica. Por ejemplo, ¿quiénes son los amos de Lázaro? Los amos de Lázaro, la mayoría tienen que ver con la Iglesia. Por ejemplo, hay ahí un cura, ya este cura que es un avaro, no le da de comer a Lázaro, lo mata de hambre, lo golpea, ya es hipócrita este cura. Luego se encuentra con un capellán, ya este capellán, por ejemplo, que era amigo de prostitutas. Ya, hay otro, por ejemplo, que es un buldero, este buldero que es un estafador, por ejemplo. Ya, entonces, incluso el mismo arcipreste tiene una relación también con la iglesia. Entonces, ahí hay una crítica muy fuerte a la iglesia católica. Probablemente entonces dice que fue un luterano el autor, por eso es que él no dio a conocer su nombre, porque de hecho, si lo descubrían, pues la Santa Inquisición lo quemaba, ¿no? Por eso no sabemos el autor de Lazarillo. Pertenece al género narrativo, La especie es una novela picaresca, ya te expliqué cuáles son las características de la novela picaresca. La obra tiene un prólogo y 7 tratados, es una novela bastante breve, ya breve, muy breve, y el tema principal es la honra y la pobreza, ya, la honra y la pobreza. Prólogo es como una introducción, ¿no? Ya es como una introducción al libro. Ahora, la honra es, pero es una honra falsa, ya es una falsa honra. Ya no es pues una honra como la de Rodrigo Díaz de Vivar, ¿no? Que luchaba por su honor, por recuperar su honra. Ya, no, esta es una honra falsa. Te mencionaba por ahí que a Lazarillo le dicen, oye Lazarillo, tu mujer te está engañando, tu mujer te engaña con el arcipreste. Él se hace el desatendido, a pesar que él sabía eso, él dice, no le interesa. No le interesa con tal que pues que tenga que comer, ¿no? Y la pobreza, porque a lo largo de la obra vemos la pobreza, la miseria en la cual pues tiene Lazarillo. Y el ciego le da pues unos mendrugos al pobre Lázaro. El clérigo lo mata de hambre a Lázaro. El escudero no tenía que comer. El escudero era más pobre que Lázaro, imagínate, ¿no? Ya, imagínate. Claro, exacto, así es, Carla. Lo que él quería era casarse con una mujer y tener trabajo, ¿no? Eso le importaba. Ahora, si su mujer le engañaba, le era fiel, o si su mujer era bonita, por ejemplo, porque dice que no era una mujer por ahí agraciada, eso no le interesaba a Lázaro, ¿no? Con tal que él tenga que comer, ¿no? Aparición del pícaro, el antihéroe, eso es lo que te mencionaba, todo lo contrario al héroe, a Rodrigo Díaz de Vivar. El narrador es protagonista. ¿Qué significa eso? Justamente en la característica de las novelas picarescas que te mencionaba, que está narrado en primera persona. ¿Qué más? Hay un carácter autobiográfico porque él te cuenta su vida, desde previamente cómo nace, quiénes son sus padres y los diferentes amos que va a tener. Son como 9 amos que va a tener Lázaro. La narración es lineal, la narración es cronológica, o sea, Lázaro va creciendo. Ya Lázaro cuando vive pues con su madre era un niño, debe ser pues de 10, 11 años. Y luego cuando Lázaro pasa a servicio de un ciego, luego al servicio de un clérigo, al servicio del escudero, Lázaro es niño. Ya Lázaro debe tener 11, 12 años por ahí. Pero más adelante, ya cuando Lázaro, por ejemplo, empieza a trabajar para el buldero, ya Lázaro está más grande, ya debe ser un adolescente. Más adelante, Lázaro trabaja para un alguacil. O sea, quiere decir que Lázaro ya es un jovencito porque está persiguiendo delincuentes.
A un niño no lo vas a mandar pues a perseguir delincuentes, ¿no? Y luego ya Lázaro, cuando trabaja para el arcipreste, Lázaro se casa. Entonces quiere decir que Lázaro ya debe tener como sus 20 años. Entonces vemos pues de manera cronológica cómo Lázaro va creciendo, va evolucionando. ¿En qué se diferencia el héroe del antihéroe? Ya que el antihéroe es lo contrario al héroe, Ana. Por eso te decía, si el héroe es alto, es hermoso, el héroe es valiente, el héroe lucha por su patria, lucha por su honor, el antihéroe es todo lo contrario. El antihéroe es bajito, es chiquito, flaquito, y el antihéroe lucha para poder sobrevivir, para poder comer. A él no le interesa la honra, no le interesa la patria, ¿de acuerdo? La forma es epistolar, que significa epistolar, que es como una carta, porque la obra inicia diciendo, pues sepa vuestra merced, como que está dirigiéndose a un receptor. Falta de unidad argumental. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa la falta de unidad argumental? Significa, muchachos, que tú puedes leer el Lazario, son 7 tratados, ya son 7 tratados. Tú lo puedes leer de manera independiente. Ya, por ejemplo, agarro el libro y leo el tratado 5, y para entender el tratado 5, yo no necesito entender el tratado 1 o haber leído el tratado 2. O puedes leer el tratado 7 y tú no necesitas haber leído el tratado 1, el tratado 2. ¿Por qué? Porque no está de manera secuencial. Ya no hay de manera secuencial. Es como si fueran historias diferentes, solamente que tienen en común ¿qué cosa? Al personaje que es Lázaro. Ya es Lázaro. Entonces, por eso se dice que hay una falta de unidad argumental, que es diferente, pues, si tú leyeras Crimen y Castigo, o tú lees, por ejemplo, La Metamorfosis. No puedes leer, tú empezar al medio de la obra, no tienes que leer, pues, desde el comienzo para saber qué pasó antes. En la educación degradante, ya, acá hay una educación. Recuerda que a Lázaro se lo educa. ¿Quién es el que lo educa a Lázaro? ¿Ah? ¿Quién es el amo que educa a Lázaro? ¿Quién es el amo que educa a Lázaro? Claro, el ciego, ¿sí o no? Claro, el ciego lo educa, pero ¿lo educa para qué? ¿Para ser malo o para ser bueno? O sea, ¿es positivo o es negativo esa instrucción que le da? Es una educación negativa, ¿no? ¿Te acuerdas cuando están saliendo de la ciudad de Salamanca y le dice, había un muro de piedra ahí en forma de toro, le dice, Lazario, pega tu oído a ese toro que te va a contar algo? Lázaro, como es inocente, recuerda que Lázaro es un niño, debe tener 11, 12 años, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Lázaro inocente va y pega su oído al toro de piedra, el ciego viene y le da pues un tremendo cabezazo contra el muro de piedra. Y le dice, tonto, ya, ¿cómo vas a pensar que ese muro va a hablar? Ese muro no habla. Ya, el guía del ciego tiene que ser más astuto que el mismísimo diablo, dice, ¿no? ¿Qué le está enseñando? Le está enseñando a ser astuto, a ser vivo, ¿no? A ser criollo, como dijéramos entre nosotros, ¿no? Claro, lo vuelven pues más astuto. Y Lázaro empieza pues a despertar de su inocencia. Entonces, el ciego le enseña muchas cosas, le enseña, pero a ser astuto, a mentir, por ejemplo, a estafar, ¿no? Etcétera, etcétera. Hay una educación ahí degradante. El lenguaje es vulgar, recuerda, el lenguaje vulgar por el hecho de que los personajes pues son populares. Hay otros temas que vamos a encontrar acá, chicos. Otros temas aparte de la honra y la pobreza, que es la crítica al clero. La crítica al clero es bastante fuerte, ¿eh? Bastante fuerte. Como te mencionaba por ahí, la mayoría de los amos de Lázaro tienen que ver con el clero. Ya el cura, el sacerdote por ahí que es un avaro, ya es por ahí un mezquino, no le da a comer a Lázaro. La violencia y la venganza, por ejemplo, también sería otro. La violencia. Recuerda que Lázaro a Lázaro siempre lo maltratan. Ya, por ejemplo, el ciego lo maltrataba cada rato. ¿Eh? Una vez le rompió una botella de vino, por ejemplo, en los dientes de Lázaro, le rompió todos los dientes. Otra vez, pues, cuando le sacó la longaniza o cuando Lázaro vomita la longaniza en la cara del ciego, también, ¿no? Y le dio una paliza al pobre Lázaro. Pero recuerda que Lázaro al final se venga del ciego, ahí está la venganza, ¿no? Se va a vengar del ciego, lo hace saltar, pues, y se chocó contra un muro de piedra. El clérigo también lo maltrata. El clérigo también lo maltrata. Ya también lo maltrata a lo que va a hacer a Lázaro. ¿Te acuerdas que Lázaro le robaba el pan y le mentía que era ratones? Ya le mentía, por ejemplo, por ahí que era que una serpiente se había metido. Entonces ahí cuando el clérigo le da una paliza, cuando lo descubre que Lázaro tenía la llave en la boca, le da una paliza. El único que no lo maltrata, ¿quién es? El único que no lo maltrata, el que no lo maltrata es el escudero. ¿Ya? Es el escudero, ¿sí o no? Por eso el amo que él más quiere, a quien más lo recuerda, es al escudero.
Bueno, a pesar que el escudero pues lo mataba de hambre, porque este escudero era más pobre que el mismo Lázaro, ¿no? Eh, a ver, dice, profe, ¿Lázaro va creciendo conforme pasan los tratados? Sí, claro, exacto. Por eso te mencionaba que tiene una narración lineal. O sea, por ejemplo, en el tratado 1, 2, cuando está con el ciego, con el clérigo, Lázaro es un niño. Pero ya más adelante, cuando ya Lázaro se casa, en el tratado 7, ya es un jovencito. Sí, va creciendo conforme van pasando los tratados. A ver, ¿qué dice por acá? Descripción de concisa. Es que recuerda, ¿no? Recuerda el Lazarillo de Tormes. Es una obra picaresca. En la novela Picarescas narran las hazañas de un antihéroe de baja clase social que prácticamente no ha ido a la escuela, no conoce mucho educación. Entonces no le vas a poner un lenguaje florido, grandilocuente, lleno de ornamento. No, no. Ya, no. Mayormente es un lenguaje claro, directo, sencillo, popular. Eso es lo que vamos a encontrar en Lazarillo. Aquí es una longaniza, es un chorizo, Piero. Ya, es un chorizo. Ya, esa es una longaniza. ¿De acuerdo? ¿Cómo es la unidad? No, hay una falta de unidad argumental, María Zúñiga. ¿Ya? Hay una falta de unidad argumental. ¿Sí? O sea, la obra está narrada de manera cronológica, como te decía, Lázaro va evolucionando. Ya en los primeros tratados Lázaro es un niño, pero más adelante ya Lázaro es un adulto. Ahora, ¿dónde está la falta de unidad argumental? ¿Significa qué cosa? Significa que tú puedes leer los tratados de manera independiente. O sea, tú para entender el tratado 5 que trata del buldero, por ejemplo, tú no necesitas haber leído el tratado del ciego y el tratado del escudero. No hay. O sea, no necesitas de ello, porque así nomás tú lo puedes entender. Ya, es como si fueran independientes. Ahora dirás, profesor, pero ¿cuál es el lazo que une en todo caso al libro? Ya, el lazo pues es el personaje. Ya es el personaje que sería Lazarillo, ¿no? El Lázaro. ¿Hay presencia de figuras literarias? Sí, de hecho que hay figuras literarias, pero recuerda que mayormente las figuras literarias se ponen en evidencia en la poesía, no tanto en la narrativa. No quiere decir que en la narrativa no haya figuras literarias, sí las hay, pero mayormente se ve en la poesía. Ya, otro tema ahí sería también la oposición de clases sociales, jovencitos. Oposición de clases sociales porque recuerda que está Lázaro, ya está Lázaro que es pobre, la madre Lázaro, pero también tenemos otros personajes que pertenecen a la aristocracia o son nobles, como el caso del arcipreste, por ejemplo, o el caso del mismo clérigo, ¿sí? Ya ahí son de otra clase social. Ahora, hay otro detalle por acá, no sé si tú habrás escuchado del llamado pecado de Lázaro. El pecado de Lázaro. ¿Sabes a qué se refiere con el pecado de Lázaro? ¿Has escuchado por ahí con el pecado de Lázaro? Por ahí la CEPRE San Marcos suele preguntar mucho sobre el pecado de Lázaro, ¿no? Hay episodios que están inconclusos. Se podría decir que sí, Sandra. Lo que pasa es que hay episodios que son bastante cortos. Ya, son episodios que son cortísimos. Por ejemplo, los tratados más extensos es del primero hasta el tercero. Y después los otros tratados son brevísimos. Por ejemplo, el tratado cuarto solamente tiene creo que algo de 8 líneas, nada más. Ya 8 líneas. Cuando él se encuentra con el capellán, son algo de 8 líneas. Ya son poquísimos. O sea, no te cuenta con detalle. Muy bien, te preguntaba por ahí acerca del pecado de Lázaro. Esto por ahí han preguntado. ¿Qué es el pecado de Lázaro? ¿Ya qué viene a ser el pecado de Lázaro? El pecado de Lázaro, muchachos, ya, puede ser eso, ya puede ser eso. Pero por ahí Carla nos dice, profesor, es reintegrarse a la sociedad. A ver, una pregunta. ¿Lázaro es malo, sí o no? Ya. O mejor vamos contigo, primero contigo. Tú eres bueno, ya tú eres bueno, sí o no. Ya tú eres bueno, eres amable, eres solidario, ya eres trabajador. ¿Cuál sería tu pecado? ¿Cuál sería tu pecado? Por ejemplo, si tú cometieras un pecado, ¿cuál sería? Ya, si tú eres bondadoso, eres trabajador, eres amable, eres solidario, cultivas valores, ya, ¿cuál sería tu pecado? Tu pecado sería pues que tú hagas algo malo, ¿sí o no? O sea, robes, por ejemplo, o que asesines, o que mientas, que seas un astuto o una astuta, eso sería tu pecado. Pero una pregunta, si Lázaro es astuto, si Lázaro es ladrón, si Lázaro es malo, ¿cuál sería su pecado? Claro, ahí sería al revés, ¿no?
Al revés, claro, es que el pecado para el malo sería ser bueno, pues, ya, ser bueno. ¿Cuál debió ser el final de Lázaro, muchachos? El final de Lázaro, si él es un ladrón, él es un astuto, él es por ahí un pícaro, el final de él debió ser la cárcel, o debió ser por ahí en todo caso la muerte, o en todo caso debió seguir siendo un ladrón. Pero no, ¿qué es lo que pasa con Lázaro? Lázaro se vuelve bueno, o sea, que era malo, ya que era astuto, él al final se vuelve trabajador, incluso se casa, tiene esposa, su mujer le engaña, pero eso a él no le interesa. Y como por ahí me decía una compañera, me decía, profesor, se reinserta a la sociedad. Así es, ya hay una reinserción a la sociedad. Ese es el famoso pecado de Lázaro, ¿de acuerdo, chicos? Muy bien, vamos a ver por acá algunos fragmentos, parte de la historia, yo sé que tú la sabes. Ahora, ¿puedes leer la historia? Sí, la historia es bastante breve. Ya no llega ni a 50 páginas, ya es bastante corta la obra. Bien, por ejemplo, la obra inicia, ¿qué cosa? Describiendo quién es Lázaro, ¿no? Describe, por ejemplo, quién es Lázaro. Dice, pues sepa vuestra merced, ¿no? Ante todas las cosas que a mí me llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antonia Pérez, te menciona quiénes son sus nombres. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por lo cual causa tomé el sobrenombre, ¿ya? Y fue de esta manera. Mi padre, que Dios perdone, tenía cargo de proveer una molienda de una aceña que está a ribera de aquel río, y estando mi madre una noche en la aceña preñada de mí, tomóle el parto y parióme allí. De manera que con verdad me puedo decir nacido en el río. Podemos ver acá elementos autobiográficos, como él está narrando su vida, cómo nació, la forma epistolar, con se dije, pues sepa vuestra merced, hay un receptor ahí. Incluso también te habla de que el narrador protagonista te cuenta quién es su padre, su madre, su nacimiento, y también el lenguaje, ¿no? ¿Has visto el lenguaje? ¿Qué lenguaje utiliza? Por ejemplo, dice, mi madre estaba preñada de mí, ¿no? O dice por ahí, parióme, me parió. Es un lenguaje popular, por ejemplo, es un lenguaje hasta vulgar. Hay palabras groseras también que encontramos por ahí. Entonces, esa es parte, chicos, de Lazarillo de Tormes. Vamos ahora con los amos. ¿Ya qué amos tiene Lázaro por acá? Tiene varios amos. Ya tiene varios amos. Como te mencionaba, tiene algo de 9 amos. El ciego, el clérigo, escudero, el fraile, el buldero, artesano, capellán, alguacil, el arcipreste. Ahora, ¿quiénes son los más importantes? Ya los más importantes, o el libro mayormente se ocupa de quién? De los 3 primeros, del ciego, del clérigo y del escudero. Por ejemplo, el primer amo que él va a tener, pues va a ser el famoso ciego. Acuérdate que Lázaro, él era huérfano de padre, a su padre lo habían llevado a la guerra, no había vuelto, Lázaro vivía con su madre nomás. Entonces Lázaro vio que un día empezó a llegar por ahí un moreno, ya un moreno que venía y se quedaba conversando ahí varias horas con su madre, se encerraban en el cuarto y ya qué eran. Lázaro recuerda que es niño, es inocente. Lázaro estaba contento que venga el moreno, ¿por qué? Porque traía comida, traía leña, él estaba feliz. Por mí que venga todos los días, decía Lázaro, ¿no? Y bueno, se quedaba siempre ahí conversando con su madre. Conversaba. Pero un día de tanta conversación, Lázaro vio que su madre estaba embarazada, pues de tanta conversación con el moreno. Y a los 9 meses dice, tuve un hermanito negrito. Ya, tuve un hermanito negrito. Y Lázaro estaba feliz, su hermanito estaba creciendo, y un día, dice que ya su hermanito tenía algo de 2 años, un día llega su padrastro era negro, el niñito también era negrito, Lázaro era blanco, la madre es blanca, son españoles. Entonces el niño lo mira a Lázaro, el niño lo mira a su madre, y luego lo mira a su padre, y el niño se asusta y empieza a llorar y dice, mamá, mamá, el coco, dice, ¿no? El coco, y llora. Y Lázaro se ríe, ¿no? Lázaro se ríe y él dice, ¿cómo dice, en este mundo hay gentes que se admiran de los demás sin primero verse a ellos mismos, ¿no? Porque este niñito está asustándose de alguien, por ejemplo, que es de su mismo color, ¿ya? Entonces, ahí vemos que la obra de Lazarillo de Tormes también tiene una intención moralizante, hay como una moraleja por ahí. Un día dice, al bueno de mi padrastro lo metieron a la cárcel, entonces la madre se quedó pues sola con los 2 hijos, y pues la situación era bastante crítica en España, la madre no podía dar de comer a esos 2 hijos, entonces, ¿qué es lo que hace? Un día estaban en la plaza de la ciudad de Salamanca, y se encuentran con un ciego. Y el ciego le dice, por lo que veo, por lo que siento, buena señora, dice, tú tienes 2 niños, dice, tienes 2 niños.
y parece que hay uno que es más grandecito. ¿Por qué no me regalas al más grandecito para que sea el guía de este pobre cieguito? Le harías un gran favor a Dios. Y como la madre no tiene cómo dar de comer, dar de alimentar a esos dos hijos, ¿qué hace la madre? Le regala a su hijo, ya, le regala a su hijo. Ya no le interesa, pues, brevemente regalarlo, nunca más lo va a volver a Lázaro, no dicen la obra si se llegan a ver, se vuelven a ver, pero el asunto es que lo despiden. Y ahí tiene su primer amo. ¿Quién es su primer amo? Su primer amo de Lázaro sería el ciego. ¿Y este ciego qué le enseña? Le enseña a ser astuto, a ser astuto. Ahí está el famoso episodio que te mencionaba hace un rato, que lo hace, que le da un cabezazo contra el muro de piedra, ¿no? Y le dice, necio, aprende, que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo, ¿no? Y luego tienen una serie de aventuras con el ciego, ¿no? Hay una serie de aventuras, por ejemplo, con las uvas. Ya Lázaro, por ejemplo, ya estaba aprendiendo el ciego, empezó a robarle al ciego, con la longaniza, por ejemplo, con el vino, y al final Lázaro se va a vengar del ciego. Ya habían llegado a la ciudad de Toledo, había llovido, había muchos charcos, y Lázaro le dijo, Señor, vamos a tener que saltar por acá, porque este es el arroyo más estrecho que hay. Y el ciego le dijo, Lázaro, salta tú primero, y Lázaro salta por otro lado. Dice, ahora salte usted, Señor, pero retroceda un poco, tome impulso para que pueda pasar, si no va a caer al charco. El ciego retrocede y corre, ¿no? En verdad, corre el ciego y salta y se da pues un tremendo cabezazo contra el muro de piedra que ahí había. Todo el maltrato que le había hecho el ciego. Ese es su primer amo. Recuerda entonces que el primer amo le enseña a ser astuto. Ahora, el segundo amo que tiene Lázaro, ¿quién es? Es un clérigo. ¿Ya? El segundo amo que va a tener Lázaro es un clérigo. Este clérigo, por ejemplo, ¿qué representa? Representa la avaricia, la mezquindad, la hipocresía del clero. No le daba de comer a Lázaro, a las justas le daba 2 cebollas semanales, que Lázaro se las arregle. Ya él verá pues cómo se alimenta. Por ejemplo, ahí hay un fragmento donde dice, los sábados cómense en esta tierra cabezas de carnero, y enviábame por una que costaba 3 maravedís. Aquella le cocía y comía los ojos y la lengua y el cogote y sesos y la carne que en las quijadas tenía. Y dábame todos los huesos roídos y dábamelos en el plato, diciendo, toma, come, triunfa, que para ti es el mundo. Mejor vida tienes que el Papa. Imagínate, se comía toda la carne de ahí de lo que era la cabeza de carnero, incluso los huesos roídos, se le había sacado hasta el tuétano, eso le daba al pobre Lázaro. Pero como Lázaro ya es astuto, recuerda que estaba con el ciego, un día por ahí pasaba un señor que fila cuchillos, que hacía llaves, y Lázaro le dice, Señor, por si acaso no tendrá una llave para un arca. Lázaro había visto que el clérigo guardaba cosas en un arca. Se me ha botado la llave y estoy con temor que llegue mi amo y me va a castigar porque perdió la llave. Este señor entra y empieza a probar una serie de llaves y una abre el baúl. Y cuando abre el baúl, dentro hay un montón de pan. Y el señor agarró 2 panes, se llevó 2 panes y a cambio le dejó la llave. Y a partir de ese entonces, Lázaro ya no tuvo hambre, porque cada vez que el clérigo se iba a misa o se iba a otro lado, Lázaro se quedaba en su banquete, ¿no? Hasta que al final, pues Lázaro va a ser descubierto. Y cuando Lázaro es descubierto, ya sabes qué le va a ocurrir, ¿no? Le dieron una paliza y luego lo botaron al pobre Lázaro. ¿Quién es el tercer amo que tiene Lázaro? Y al tercer amo que tiene Lázaro es un escudero. ¿Este escudero qué representa? Este escudero representa la apariencia, porque este escudero pues estaba bien vestido, con su capa, con su sombrero, con su espada. Cuando Lázaro lo conoció, Lázaro dijo, por fin me llegó la buena suerte, ahora sí voy a poder comer bien. Pero cuando fueron a la casa, llegaron a la casa, en la casa donde vivía el escudero, dice que solamente había un banco de piedra y un cuero de oveja donde él dormía, no había más. Y era algo a las 11 de la mañana. El escudero le dice, ¿qué tal has salido? ¿Ya has almorzado? No, todavía no he almorzado. Dice, ah, mira Lázaro, dice, yo ya almorcé. Se había encontrado a las 9 de la mañana y le había dicho que ya almorzó. Bueno, tendrás que esperarte hasta la tarde para poder comer. Pobre Lázaro, otra vez a sufrir de hambre. ¿Qué va a hacer?
tiene que ir a pedir limosna, pues, para poder comer. Al final, Lázaro termina manteniendo a su amo, al escudero. Él lo termina manteniendo, pero era el amo que no lo va a castigar, ya que lo trataba muy bien, por eso él le guarda bastante cariño. Acá, por ejemplo, en este fragmento se ve la apariencia, ¿no? Dice, ¿a quién no engañaba aquella buena disposición y razonable capa Isaío? Dice, ¿cuántos de aquestos debéis vos de tener por el mundo, derramados, que parecen por la negra que llaman honra, por lo que vos no sufriría, ¿no? Ahí se ve pues la apariencia, la falsa apariencia que representaba pues este escudero. Y luego Lázaro, chicos, tiene otros amos, pues, ¿no? Tiene otros amos, como por ejemplo, ¿quién está? Está el fraile, que le regala su primer parte de zapatos. El buldero, por ejemplo, el buldero que era un estafador, ¿no? Que decía, compren las bulas, si tú compras tu bula te vas a ir al paraíso. O, por ejemplo, tienes tu familiar que ha muerto, que ha sido un pecador, que está en el purgatorio, está pagando ahí sus pecados. Dice, pero va a estar ahí como 10, 15 años. ¿Quieres que ahorita se vaya al paraíso? Sí, claro. Entonces acá está, compra tu bula, paga tanto. Y en este mismo instante tu familiar se va al paraíso, ¿no? Y dirás, profe, ¿y la gente pagaba? Sí, la gente pagaba. Ya, la gente pagaba. Entonces, ese es el buldero. Se ve ahí entonces una crítica muy fuerte a la iglesia. Luego está el artesano, el albañil, perdón, el capellán, el alguacil y finalmente el arcipreste. Ah, ¿cómo se escapa el escudero? En realidad no se escapa, ahora el escudero lo abandona, ya el escudero lo abandona Lázaro, porque el escudero debía pues varios meses la renta ahí del cuarto donde él vivía y dijo pues habían venido a cobrarle, el escudero dijo voy a cobrar un dinero que me deben y nunca volvió, ya nunca volvió, lo dejó al pobre Lázaro, que incluso Lázaro estuviera perdón. Ya, seguimos, muchachos, se me había ido el sistema. Ya, continuamos. Ya, continuamos. Te mencionaba que Lázaro estaba trabajando para el arcipreste y Lázaro incluso, él quería ser como su amo, como el tercer amo que tuvo el escudero, quería aparentar, quería ser un caballero, por ejemplo, se había comprado una espada, una capa, su sombrerito. Y es por este entonces cuando el arcipreste le dice, oye Lázaro, ¿por qué no te casas con mi criada? Cásate con ella, es una mujer bastante limpia. Y Lázaro se casa con la criada no porque la ame, ¿no? Sino porque el escudero le dijo. Y bueno, esto me garantizaba casa, me garantizaba el trabajo y se casa con ella. Bueno, cuando más adelante unos amigos le dice que su mujer le saca la vuelta, que le engaña con el arcipreste, que cada vez que él sale a trabajar, su esposa entra a la casa del arcipreste bien cambiadita, bien bañadita, dice, ¿no? Y después de rato sale pues toda despeinada, toda por ahí acalorada, y Lázaro se molesta. Ya Lázaro se molesta, le reclama a su mujer se pone a llorar, incluso el arcipreste le dice, pero Lázaro dice, ¿no? Digo esto porque no me maravillaría alguno viendo entrar en mi casa tu mujer y salir de ella. Ella entra muy a tu honra y suya, y eso te lo prometo. Dice, es verdad, tu mujer viene a mi casa, pero viene pues a hacer otra labor y se viene a limpiar la casa, a cocinarme, ¿no? Entonces Lázaro dice, sí, señor, yo sé eso. Ya, usted tranquilo, deja que la gente se hable.
Aunque Lázaro sabe en el fondo, pues que sí, pues su mujer le engaña. Su mujer le engaña, pero le dice, ¿qué me importa, no? ¿Qué me interesa? Ya con tal, pues que yo tenga trabajo, con tal que yo tenga casa, con tal que yo tenga que comer, ¿no? Eso viene a ser el caso, chicos, de Lazarillo de Tormes. Ya, eso viene a ser Lazarillo de Tormes. Adulterio es cuando engañas a otro, es Sandra. En que lo engañas con otro, es adulterio, ¿no? Sacar la vuelta, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Bien, chicos, en la otra parte ya de las novelas de caballería, eso lo dejamos para la otra hora. Ya ahí estaríamos terminando con lo que va a ser la novela de caballería. Más bien, lo que sí vamos a desarrollar en este momento serían las preguntas, ¿ya? Las preguntas relacionadas al Lazarillo. Vamos a resolver entonces unas preguntitas sobre el Lazarillo de Tormes, sobre lo que hemos estado conversando hasta este momento. Ya. Bien, muchachos. Ahora vamos con la pregunta número 1. La pregunta número 1 nos pide, dice, elija las características que corresponden a la narrativa de la Edad de Oro. A ver qué dicen. ¿Cómo se escapa? No, Sandra, Lázaro no se escapa el escudero. Ya el escudero abandona a Lázaro. Sí, es un caso raro ahí porque el escudero lo abandona. Se había ido a cobrar una deuda para pagar el cuarto donde él vivía y nunca más volvió. Y es ahí cuando el escudero lo abandona. Muy bien, acá me dice, elija las características que corresponden a la narrativa de la Edad de Oro. Por ahí me dicen que es la D, me dicen que es la A, no sé, a ver, veamos por acá. Presenta e influencia la prosa italiana. Ya recuerda, estamos hablando de todo en general, no solo estamos hablando de Lazarillo, sino de la narrativa en general. ¿Hay influencia en la prosa italiana? Sí la hay. Recuerda, joven, recuerda que hay una novela que se llama la novela pastoril. La novela pastoril tiene influencia italiana. ¿Variedad de tipos de novela? Sí, pues te acuerdas que hay una novela pastoril, picaresca, caballeresca, morisca, bizantina. Ya hay varios tipos de novela. Ahora, describe la problemática social. A ver, esto de la problemática social no es una característica de la novela Jovencitos de la Edad de Oro. Por ahí la única que describe parte de esa sociedad entonces es el Lazarillo de Tormes, pero el Lazarillo de Tormes no es una novela nomás. Recuerda que hay diferentes tipos de novelas como las pastoriles, las bizantinas, las moriscas, las de caballería, en donde mayormente predomina ¿qué cosa? Predomina lo ideal, predomina lo amoroso, predomina la ficción. Incluso hasta en las mismas novelas picarescas, ¿no? Ya, incluso en las mismas novelas picarescas, salvo el Lazarillo de Tormes por ahí que se considera un documento sociológico porque retrata de una otra manera lo que pasaba en ese entonces, ¿sí? Por eso no podría ser joven la 3. Ahora, presencia de múltiples historias en una misma obra, eso sí pasa en las novelas, por ejemplo, en las novelas pastoriles, donde te cuentan los amores de un pastor, de otro pastor, o el caso, por ejemplo, de la novela de caballería, la novela barroca El Quijote. Tú sabes que en El Quijote hay varias historias, se insertan historias dentro de la obra, dentro del argumento general, dentro del argumento central, se insertan otras historias. Así que la clave sería avión. La clave sería avión. 2. Bueno, eso está fácil. La relaciona correctamente según las especies y sus temas. ¿Qué tipo de novela? Por ejemplo, la novela pastoril, ya te mencioné, ¿no? La novela pastoril mayormente habla, pues, de amores, ¿no? Ya, de amores. Ya, la novela de caballería te habla del honor, la fama, que el caballero andante, pues, va a hacer justicia, ya va a salvar a las damas, por ahí a los explotados. Y la novela bizantina, que es una novela que aparece en Grecia, te mencionaba por ahí que es una novela de aventuras, de vicisitudes, una novela por ahí de persecución de los amantes. No, la clave sería casa, ¿no? Casa. Y relaciónalo nomás, chicos, relaciónalo. Casa. Tómale una foto, una captura y para que tenga la resolución. Número 3.
Marque una característica propia de la novela picaresca española. Propia. A ver qué dice. Esto está fácil, ¿ah? Marque una característica propia de la novela picaresca española. A ver qué dices, jovencitos. ¿Cuál sería ahí tu clave? Muy bien, Lucía. Excelente. A ver qué dicen los demás. ¿Cuál sería su clave? ¿Cuál sería ahí su clave, muchachos? ¿Tiene su origen en la novela bizantina El Medioevo? No. ¿El origen está dónde? El origen está en España, ¿no? Recuerda que nace en España, pero en el siglo XVI. ¿Describe la idiosincrasia del siglo XV? No, es del siglo XVI. No es siglo XV, el siglo XVI, es 1500 siglo XVI. ¿Configura al antihéroe personaje opuesto al prototipo idealista? Claro, pues. ¿Quién es el prototipo idealista? Es el héroe, ya es el héroe. ¿Y quién es, en este caso, su contrario? Sería el antihéroe. Así que eso sería correcto. ¿Muestra una postura exclusivamente anticlerical? Bueno, por ahí el Lazarillo, ¿no? Pero no quiere decir que todas las novelas son anticlericales. Así que la clave sería Cachimbo. La clave sería Cachimbo. 4. Identifique un rasgo inherente al aspecto formal de la novela picaresca. Bueno, eso está sencillo también. ¿Cuál es un rasgo inherente, propio de lo que viene a ser la novela picaresca? Novela picaresca. ¿Ya qué cosa encontramos en la novela picaresca? Hemos hablado de las características, hemos hablado por ahí de la temática incluso que habla esa novela picaresca. ¿Personajes nobles? No, pues Lazarillo no es un personaje noble, ¿no? Entonces ahí creo que la D queda descartada. Ahora, lenguaje pulcro y castizo, ¿el lenguaje que se utiliza en Lazarillo es pulcro y castizo o es un lenguaje vulgar, popular? Claro, no podría ser la A entonces. Ya. Ahora, un profundo lirismo e idealismo, eso no sería, ¿no? Eso más bien sería del Quijote, por ahí, de la novela pastoril más que todo. Y ahí sería el narrador protagonista. Acuérdense, joven, que las novelas picarescas siempre están narradas en primera persona. Ya, narrador protagonista. Eso es lo que preguntó también San Marcos una vez. Narrador protagonista. Barco, sí, Barco sería. Muy bien, muy bien. Muy bien, Semina. Excelente. Una más. 5 dice, pues sepa vuestra merced, ya ante todas las cosas que a mí me llaman Lázaro de Tormes, este fragmento que lo estábamos leyendo, ¿no? Cuando se inicia, cuando él se presenta. Dice, a partir de ese fragmento citado, Lázaro de Tormes, ¿qué característica no guarda correspondencia con la novela picaresca? A ver qué dice, está fácil, ¿eh? ¿Qué característica no guarda correspondencia? ¿Qué dicen? Hemos hablado en las características de Lázaro de Tormes, ¿ah? Hemos hablado, por ejemplo, ¿el narrador está en primera persona? Sí, pues yo, ya te está contando ahí. Ya, ¿hay el manejo de la unidad argumental? ¿Existe manejo de la unidad argumental, jovencitos? Le mencionaba eso que en el Lazarillo no se ve yo, ya no se ve, ¿de acuerdo? ¿Ya? El otro es, ¿el lenguaje llano y sencillo? Sí, pues no, son personajes populares, es correcto. El personaje de extracción popular, Lázaro es pobre, por lo tanto, sí, sería correcto. La clave sería Barco. Muy bien, han marcado de manera correcta. Barco, ¿no? Barco. A ver, una más. La 6. A ver, tengo un fragmento ahí. Dice, en este tiempo, viendo mi debilidad y buen vivir, teniendo noticias mi persona del señor Arcipreste de San Salvador. Esta es la parte última. Ya es la parte última, cuando ya él, por ejemplo, la gente está hablando que su mujer le engaña con el Arcipreste. A ver, el primer enunciado dice, Lázaro mantiene una relación cordial con su amo el Arcipreste. ¿Qué dices? ¿Lázaro odia al Arcipreste o se mantiene bastante cordial? Ya, se mantiene en una cordialidad, ¿no? Por ejemplo, él dice ahí, mi persona, el señor Arcipreste, San Salvador, mi señor, servidor y amigo, dice, ¿no? Ahora, el otro dice, el matrimonio de Lázaro fue por amor, no fue por amor, ¿eh? El Lázaro como que acá vio un interés también, ¿no? Sacar provecho, pues, de tener casa, de trabajo. El otro dice, Lázaro enaltece la generosidad de su amo. Mira lo que dice para su amo. Ya, mira lo que dice. Lázaro dice, mi señor, el arcipreste, todo a favor y ayuda, y siempre en el año le da, en veces, el pie una carga de trigo, carne, bodigos. Se está diciendo, pues mi amo es muy bueno conmigo, mira todo lo que me regala. Y la última dice, la esposa de Lázaro es una mujer reconocida
por su belleza y virtudes, no. Pues si recuerda que es infiel, no sería. La clave entonces, ¿cuál sería? Casa. Muy bien, chicos, excelente. Excelente, la clave sería cachimbo. Y ya para terminar con esta parte del Lazarillo, la número 7. Número 7. Acá este es su fragmento cuando está con lo que va a ser su tercer amo, con el escudero. Dice, ¿qué representa o qué significa yo por hacer del continente? ¿Te acuerdas que ahí el clérigo, perdón, el escudero le dice, le da pues una botella, le dice, bebe Lázaro, bebe, bebe. ¿Y qué dice Lázaro? Dice, no señor, yo no bebo, ya, yo no bebo. Ya, y Lázaro, ¿qué hace? Finge que no le gusta el vino. Una pregunta, ¿a Lázaro le gusta o no le gusta el vino? ¿A Lázaro le gusta o no le gusta el vino? Claro, ¿te acuerdas que con el ciego le robaba el vino? Incluso se metía en las piernas y había hecho ahí como un huequito para robarle el vino. Lázaro le gusta el vino, le encanta. Dice, cuando le caía pues el chorrito de vino era el paraíso, dice, ¿no? Pero acá el escudero dice, bebe. Dice, no señor, dice, yo no tomo vino. Ya, yo no tomo vino. Dice, no, no es vino, es agua. Ah, ya, agua sí bebo, dice, ¿no? Entonces, acá mayormente podría ser la A, ¿no? Podría ser la A. Cuida mucho su apariencia, pero recuerda, la apariencia no es una característica de Lázaro, ya no es una característica. La apariencia es más bien por ahí del escudero, ya del escudero. Sí, ahí cuando se refiere, pues, yo por hacer de continente, dice, no, se refiere a que finge que no le gusta beber. La clave sería bar. Bien, chicos, y nos quedamos acá resolviendo esta pregunta examen de admisión del año 2019. 2019, donde es ese fragmento, al comenzar la obra, dice, pues sepa vuestra merced, te cuenta quién es su padre, dónde nació, y eso está bastante fácil, ¿no? Ya bastante fácil. Ahora, ¿por qué finge María? Debe ser, pues, un poco para decir, como recién lo está conociendo a su amo, y él es un niño, como diciendo, para que no piense mal de mí, pues, ¿no? Debe ser por ello. Ya, también astuto, pues, ¿no? Es astuto. Recuerda que ya Lázaro aprendió varias cositas. Acá la clave sería barco, ¿no? Incluso ahí te dice, es autobiográfico. ¿Por qué es autobiográfico? Porque lo autobiográfico está narrado en primera persona, pues. Y tiene un estilo realista. Por ahí te mencionaba que es un documento sociológico, que de otra manera te retrata tipos, ya, vicios, ya, o parte de la realidad del siglo XVI en la España de la Edad de Oro. Muy bien, chicos, nos quedamos ahí en la pregunta 8. Ya nos quedamos en la pregunta 8. Ya las otras preguntas seguramente en la otra hora se va a desarrollar. Ya, nos quedamos ahí, jovencitos, cuídense mucho. Nos vemos una próxima, si por ahí es posible. Ahí está la 7. Rapidito, por favor, porque ya debe estar por ahí tu profesor esperando. En el Lazarillo de Tormes sí, es un documento sociológico, ¿no? En el Lazarillo de Tormes sí, ahí hay una descripción de los problemas de ese entonces. Ahí está la 5, rápido, por favor. Ahí está la 5. Y la número 3 me dijiste, ¿no? Ya, ahí está la 3.